En esta oportunidad vamos a hablar de vectores, pero en este caso vamos a hablar de vectores en 3 dimensiones. Vamos a hablar y ampliar mucho más esta temática. Entonces, ¿quién les habla? La ingeniera Noemí Bustacara Rodríguez. Vamos a empezar. Una de las principales cosas que debemos entender de vectores en 3D es que se suma otro eje, que es el eje Z. Acá es importante también tener en cuenta que independiente de cómo los autores, digamos, de diferentes libros tomen los ejes, pues siempre tendremos que tener 3 ejes. Entonces, como se puede ver en la imagen, puede asumirse que el eje X es nuestro eje horizontal o que nuestro eje Z es el horizontal, y pues de diversas maneras. Eso depende ya de cada persona y de cada autor de cada libro. Pero lo importante, como digo, es tener en cuenta que son 3 ejes. Una de las herramientas que tenemos para el análisis vectorial en 3 dimensiones son los vectores unitarios. Como su nombre lo indica, estos vectores unitarios se llaman así porque su magnitud es 1. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que siempre nuestro eje X, para entender mucho mejor vectores en 3D, va a ir acompañado de un vector unitario Y, que nuestro vector unitario J estará acompañando el eje Y, y que finalmente el eje Z estará acompañado de un vector unitario K. Ahorita pues estamos haciendo la explicación muy general, pero cuando veamos ejercicios ya aplicativos vamos a entender mucho mejor por qué es importante entender estos vectores unitarios y que siempre deben ir acompañados, cada uno con su respectivo eje. Existen diferentes metodologías para entender vectores en 3D. Claro, para entenderlos es necesario tener claros los preconceptos. Preconceptos como cuáles, como los que nos arroja la trigonometría, el álgebra, la expresión gráfica, entre otros, ¿sí? Entonces, hay básicamente 2 metodologías, que es el método de las componentes rectangulares y el otro, que es por hallando más bien el vector unitario U, o también muy relacionado con lo que son los cosenos directores. Las componentes rectangulares, básicamente este método consiste en determinar o tener en cuenta 2 ángulos, que es el ángulo polar y el ángulo azimutal. ¿En qué consiste esto? Básicamente en que la descomposición por este método lo vamos a tener en cuenta, o lo vamos a hacer por medio de tener en cuenta la proyección del vector en los diferentes planos que pues se presentan. Esto pues para el caso de componentes rectangulares, pero más adelante vamos a explicar mucho mejor. Por otra parte está el método de hallar los vectores unitarios subprimeramente, que como decíamos anteriormente está muy relacionado con los cosinos directores. En este caso uno tendría que hallar primero un vector posición, o llamado también vector desplazamiento, luego se sigue hallando un vector unitario, que en este caso vamos a denotar con la letra U, y finalmente se encontrará el vector fuerza. Entonces, haciendo este análisis, podríamos con el vector unitario U a llegar a hacer la descomposición vectorial de un vector fuerza, que es el de interés, en este caso o en esta asignatura, como es una asignatura de estática. En el método de las componentes rectangulares, bueno, vamos a explicar los primeros conceptos. Como podemos darnos cuenta en la imagen, está un vector que está, pues es una flecha, como siempre sabemos, en color rojo, y nos damos cuenta que ese vector pues tiene unas componentes, ¿cierto? Va a tener una componente fx, una componente fy y una componente fz. Pero démonos cuenta que está referido con respecto al eje Y, pues su dirección. En este caso es un ángulo θ sub Y. Y para el eje Z hay un ángulo que va desde la proyección de ese vector que está en color morado hasta el eje Z positivo, que es una letra o está denotado con la letra phi. Bueno, vamos a decir que ese ángulo θ sub Y es el ángulo polar que hablábamos anteriormente. Y el ángulo phi es el ángulo azimutal, que como decimos, el ángulo azimutal phi se encuentra desde el eje Z positivo hasta la proyección del vector en el plano XZ, que es la línea morada, y el ángulo polar, en este caso θ sub Y, va a encontrarse desde el Y positivo hasta el vector representado con esta línea roja. Pero vamos a aprender más de cómo llegar a hacer la descomposición vectorial utilizando componentes rectangulares. Continuando con el análisis de vectores por el método de componentes rectangulares, vamos a mirar lo siguiente. Tenemos nuevamente nuestro vector demarcado o mostrado con esta línea roja en el plano X, Y, Z y utilizando un eje auxiliar que es el eje X'. Vamos entonces a ver este vector de 2 maneras. Inicialmente lo vamos a ver por una vista superior, es decir, en el plano X positivo, Z positivo,
y luego lo veremos en el plano auxiliar X' y el eje Y positivo. Inicialmente entonces vamos a analizar nuestro plano X positivo, Z positivo, que es el plano superior. Nos damos cuenta que en este caso FH, es decir, la proyección del vector, va a venir siendo la hipotenusa del triángulo que se está formando, que estamos utilizando el ángulo φ, es decir, el ángulo azimutal, y por lo tanto tenemos que hacer la descomposición basado en ellos. De esta manera entonces tenemos que fx es igual a fh por seno de φ, siendo fx el lado opuesto, y fz vendrá siendo igual a fh la hipotenusa por coseno de φ, siendo fz el lado adyacente. Y luego nos damos cuenta que el ángulo φ lo podemos determinar o igualar por medio de la tangente a la menos 1 de la componente fx sobre fz. De esta manera analizaríamos este plano x positivo, z positivo. Ahora vamos a ver el otro plano, el plano x', y positivo. En este caso nos damos cuenta cómo fh y fy vienen siendo componentes rectangulares y f va a ser la hipotenusa en este caso. Además también nos damos cuenta cómo θ sub y es un ángulo que está referido desde el eje y positivo hasta el vector. Con eso en mente entonces podemos decir que FH va a ser igual a ¿qué? A la fuerza total, es decir, a F por el seno de θ sub y, porque viene siendo el ángulo, o muy bien va a ser el lado opuesto de este ángulo, y FY va a ser igual a la fuerza total, es decir, a la hipotenusa por el coseno de θ sub y, porque viene siendo el adyacente. Y finalmente, de este diagrama también podemos decir que θ sub y va a ser igual a ¿qué? A coseno a la menos 1 o arcoseno de fy sobre ft, es decir, la hipotenusa. Es así que, haciendo este análisis, ya podemos decir que fx viene siendo igual a ¿qué? A fh seno de phi. ¿Pero qué es fh? Ft seno de θ sub y seno de phi. Que fy es igual a ft por coseno de θ sub y que fz, que inicialmente era fh coseno de phi, va a ser igual a ¿qué? Reemplazando fh, va a ser igual a ft seno de θ sub y por coseno de phi. De esta manera entonces ya nuestro vector no estaría expresado solo en términos de una proyección, sino en términos de la magnitud. Así entonces haríamos la descomposición vectorial de un vector que tiene o está referido con respecto a un eje auxiliar y que además tiene dos ángulos, un ángulo azimutal y un ángulo polar. Ahora continuaremos con la otra metodología que hablábamos al inicio, que son la parte de cosenos directores, que va asociado con vector unitario u y que a su vez nos está ayudando a definir algo que se llama ángulos directores. Como podemos darnos cuenta en la figura, nuestro vector, denotado en este caso con una flecha azul, tiene un punto de partida A y un punto de finalización B. Tiene una magnitud F, pero notemos la gran diferencia. Aunque acá tiene también componentes fx, fy y fz, en este caso ya no solo van a haber dos ángulos, sino que van a haber tres ángulos. El ángulo θ sub x, el ángulo θ sub y el ángulo θ sub z. Note que acá también estamos utilizando otro tipo de ejes, otra ubicación de esos ejes. El caso es que para θ sub x, θ sub y θ sub z los vamos a conocer como ángulos directores. Por lo tanto, esos ángulos directores nos van a definir algo que desde el cálculo vectorial que se analizaba nos va a definir lo que se llama cosenos directores. ¿Y qué son los cosenos directores? Bueno, los cosenos directores van a estar denotados como se muestra a continuación. Como podemos observar, estos cosenos directores están en términos de las componentes fx, fy, fz, en términos de la hipotenusa. Algo que no podemos olvidar es que los ángulos directores van a estar definidos desde su eje positivo hasta el vector. Es el caso de que para θ sub x estará desde x positivo hasta el vector, θ sub y estará desde y positivo hasta el vector y θ sub z irá desde el eje z positivo hasta el vector. Con eso, entonces, ahora vamos a entrar a la explicación de cómo realizar la descomposición vectorial utilizando o hallando los ángulos directores, lo que nos lleva a un vector unitario u, y de esa manera nos va a ayudar a descomponer la fuerza F que se muestra tanto en X, Y y Z. Continuando con la explicación de la descomposición vectorial
por medio de la utilización de un vector unitario llamado U, vamos a darnos cuenta de lo siguiente en este diagrama. Como nos podemos dar cuenta, tenemos un vector fuerza F que tiene un inicio y un final. Su inicio está en A, en una posición A, con componentes AX, AY y AZ, y su posición final está BX, BY y BZ. Esto es importante, digamos que analizarlo, porque ahorita cuando veamos el paso a paso y cómo descomponer, lo vamos a necesitar. Pero notemos lo siguiente, en este mismo diagrama nos damos cuenta por qué es que necesitamos hallar primero un vector unitario. Y es que resulta que ese vector unitario, que en este caso lo vamos a llamar UAB, tiene que tener la característica que va en la misma dirección y sentido que el vector que vamos a analizar. Es decir, cuando nosotros vamos a hacer la descomposición vectorial de algún vector en 3 dimensiones o en 2, él siempre va asociado con un vector unitario. Y ese vector unitario tiene la característica de ir en la misma dirección y sentido que el vector que queremos descomponer, en este caso f. Ahora bien, notemos también que ese vector u, por ser vector, tendrá una componente en x, una componente en y y una componente en z, que son las líneas rojas que se demuestran o se enmarcan en este diagrama. Entonces, ya con esa pequeña introducción, vamos ahora sí a ver cómo es que debemos hacer paso a paso la descomposición vectorial cuando utilizamos o hallamos primero el vector unitario u. Continuando con el análisis de vectores en 3 dimensiones por medio de la metodología del vector unitario o de lo que conocemos también como cosenos directores, es importante tener en cuenta lo siguiente. Lo primero que vamos a hallar para este caso es el vector posición, o también que llamamos vector desplazamiento. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que queremos hallar es verificar en coordenadas de posición cómo se desplaza el vector f, en este caso, desde la posición A hasta la posición B. Una de las maneras es, primero, haciendo una resta entre la posición B y la posición A. Lógicamente, por componentes. Es decir, si nosotros miramos, por ejemplo, de ABX, ¿será igual a qué? ¿Cómo será la componente en X? Pues será igual a la posición final en X, que viene siendo X, menos la posición inicial, que viene siendo AX. ¿Cómo será para la componente en Y? Lo mismo, será BY menos AY, eso será en J, y la posición o el desplazamiento que se genera en Z será igual a ¿qué? A BZ menos AZ. Entonces, así de esa manera tendremos la componente en K. De esta manera, entonces, podremos hallar las componentes del vector desplazamiento. Entonces, tendremos DAB como vector igual a ¿qué? A la componente DAB en X, Y, más la componente DAB en Y, J, más la componente DAB, Z en K. ¿Y cómo hallaríamos la magnitud? Bueno, recurrimos nuevamente, o como siempre, al teorema de Pitágoras y podemos hallar su magnitud, que dice que es la raíz cuadrada ¿de qué? De su componente en x al cuadrado, más su componente en y al cuadrado, más su componente en z al cuadrado. Con esto hallaríamos lo primero que se menciona, que es el vector posición o vector desplazamiento. El siguiente paso entonces consiste en hallar ahora sí lo que conocemos como vector unitario u. Recordemos lo que decíamos al inicio. ¿Qué quiere decir ese vector unitario u? Que tiene la característica que va en la misma dirección y sentido que el vector que queremos hallar, que en este caso es el vector f. ¿Cómo vamos a hallar el vector unitario u? Bueno, ese vector unitario UAB va a ser igual a el vector desplazamiento que acabamos de hallar sobre la magnitud de ese vector desplazamiento. Por lo tanto, UAB es igual a DABX en Y más DABY en J más DAB en Z en K. Todo esto sobre la magnitud de AB. Es así que podríamos hallar las componentes UAB, es decir, la componente UAB en X, la componente UAB en Y y la componente UAB en Z. Como nos damos cuenta en el diagrama, representadas con líneas rojitas, cada uno en su eje. Pero, ¿qué más podemos hallar cuando hallamos el vector unitario U? Bueno, podemos hallar lo que son los cosenos directores. ¿Por qué? Porque el coseno de teta sub x va a ser igual a la componente del vector unitario UAB en x. El coseno de teta sub y va a ser igual a UABY y el coseno de teta sub z va a ser igual a UABZ, es decir, la componente del vector unitario en z o en el eje K.
Esto nos va a permitir hallar finalmente los ángulos directores y de igual manera nos va a ayudar a determinar las componentes del vector fuerza que vamos a ver a continuación. Finalmente, entonces hallaremos nuestro vector f. ¿De dónde saldrá el vector f? El vector f sale de la multiplicación vectorial entre la magnitud f multiplicada por el vector unitario UAB, que lo acabamos de hallar. Lógicamente tendremos que hacerlo por medio de multiplicar la magnitud por cada una de las componentes del vector UAB, es decir, primero por UABX, luego por UABY y luego UABZ. De esta manera entonces podremos decir lo siguiente, que fx va a ser igual a f por UABX, que fy va a ser igual a f magnitud por UABY y que fz va a ser igual a f magnitud por UABZ. Ya con esto, entonces, hallando pues los valores y demás, podríamos determinar el vector f. Es decir, podríamos decir que f tiene componente en x, en y y en z, como normalmente hemos visto los vectores. Así ya tendríamos que, tendríamos la magnitud, pues, digamos, del vector, normalmente uno la halla por Pitágoras, tendríamos sus componentes, pero faltaría la dirección. Recordemos que un vector se caracteriza por tener magnitud, dirección y sentido. ¿Cómo hallaríamos la dirección? Esa dirección pues saldrá de ¿qué? De lo que decíamos en la página anterior, que por medio de los ángulos directores o los cosenos directores, esas fórmulas se transformarían a lo siguiente, que teta x es igual a coseno a la menos 1 de ABX, teta sub y es igual a coseno a la menos 1 de ABY, y finalmente teta sub z igual a coseno a la menos 1 de UABZ. Después de esta introducción de algunos conceptos de vectores en 3D, ahora pues vamos a entrar a hacer algunos ejercicios aplicativos para entender mucho mejor el tema y esclarecer algunas de las cosas que de pronto no han quedado claras con esta pequeña explicación que se ha querido dar acá.